Capítulo 2. ¿Qué es la mente? La mente es el ente inmaterial, intangible, que administra y controla nuestro cuerpo, de punta a punta, desde sus microscópicos cambios químicos hasta sus grandes proezas motrices. La psiquis es lo que anima nuestros músculos inertes, tal como un titiritero da vida a su marioneta. Está constituida por esos viejos amigos, o no tanto, que nos acompañan desde siempre, y que llamamos pensamientos y sentimientos. Miles de ellos nos surgen de manera espontánea, todos los días, en todo momento, disparando diferentes expresiones, verbales y no verbales, y todo un repertorio de conductas, que, en conjunto, definen hacia dónde vamos en la vida. ¿Cómo podemos percibir nuestra propia mente? Si nos relajamos, y cerramos los ojos, inmediatamente nos pondremos en contacto con ella, es decir, con nuestros pensamientos y sentimientos. Y es posible jugar con ellos. Por ejemplo, podemos imaginarnos en un hermoso paisaje, o manejando un automóvil espectacular, o en la superficie del planeta Marte, o donde sea. Todas las posibilidades están en nuestra mente. Ella es nada menos que el laboratorio del diseño y planificación, y también el centro de ejecución, con que contamos los seres humanos para todas nuestras creaciones y proyectos. Sin embargo, tal como sucede con cualquier herramienta o utensilio, la mente resulta útil solo en la medida en que logramos manejarla a voluntad. La pequeña parte de los procesos psíquicos que logramos observar y dirigir directamente, se estima en menos de un 10%, conforma la llamada mente consciente, mientras que la otra porción, mucho mayor, que funciona de manera automática, sin nuestra intervención voluntaria, constituye la mente subconsciente. ¿Cómo se estructura la mente? Es posible describirla como un sistema compuesto por 4 niveles. 1. El nivel mental superior. En este plano se generan los pensamientos abstractos, procesos psíquicos que nos elevan sobre la realidad material. Generan y manipulan ideas puras, conceptos o modelos, y nos permiten realizar diseños o planes. Es el nivel creativo de la mente. Por ejemplo, reflexionar sobre nociones intangibles como el orgullo, la justicia o el honor, sería una actividad de este nivel de pensamiento, herramienta clave del investigador, planificador, inventor, artista, o filósofo. Bajo la dirección de la atención consciente, es decir, bajo control, el pensamiento abstracto nos permite imaginar, crear, desarrollar teorías o resolver problemas conceptuales. La capacidad de abstracción intencional es diferente para cada persona, y depende del esfuerzo personal que realice para ejercitarla. Cuando accedemos a voluntad a este nivel mental, nos volvemos personas creativas, visionarias, estratégicas. Por otro lado, si lo dejamos abandonado, se rigidiza, limitando nuestras posibilidades de crear y, en consecuencia, de transformar la realidad, y volviéndonos personas mecánicas o rutinarias. Una práctica básica para desarrollar nuestro poder de abstracción es la reflexión dirigida. Si tomamos un concepto cualquiera, como, por ejemplo, la libertad, y lo analizamos, sin leer ningún texto al respecto, sin copiar ideas, solo con nuestro propio poder mental, tratando de llegar a una definición clara, estaremos extendiendo nuestra conciencia y control hacia el nivel de pensamiento abstracto. Otro recurso para esto es el cuestionamiento persistente. Observamos un fenómeno cualquiera, natural o artificial, como, por ejemplo, una lamparita encendida en casa, y nos preguntamos, ¿por qué genera luz? Una vez identificada la causa, nos volvemos a hacer la misma pregunta, y así sucesivamente, hasta llegar a la fuente de generación de energía, o hasta que no podamos identificar una causa clara. Con la ejercitación sostenida, la capacidad para profundizar el cuestionamiento, y nuestra comprensión de la realidad, se irán incrementando. 2. El nivel afectivo emocional. Los sentimientos son procesos psíquicos que nos llevan a experimentar distintos estados anímicos, y que, en general, nos impulsan a tomar ciertas decisiones, o a realizar ciertas acciones. Son el motor de la mente, y, junto con la voluntad, uno de los 2 propulsores fundamentales del ser humano. Los sentimientos pueden afectarnos de manera más o menos profunda o sostenida, generando diversos estados, como la ira, la ternura, la compasión, el miedo y la envidia, entre otros. Cuando son intensos, y concentrados en el tiempo, configuran las denominadas emociones, generadoras de impulsos enérgicos que se suelen traducir en decisiones o conductas descontroladas. Sentimientos y emociones se desarrollan por debajo de nuestro nivel de atención, en un plano solo parcialmente consciente. Podemos darnos cuenta de que los experimentamos, pero no impedir que se produzcan, y la mayoría de las veces tampoco evitar que se exterioricen en forma de conductas o expresiones verbales y no verbales. La exteriorización espontánea de sentimientos y emociones es una fuente de relajación inmediata, psíquica y física, pero también una de las principales causas de conflictos interpersonales.
Para incrementar nuestro dominio sobre sentimientos y emociones, un ejercicio efectivo es el de forzarnos a manejar con calma las situaciones conflictivas del trabajo o la vida social. Por ejemplo, ante una agresión, o en medio de una discusión acalorada, y justo cuando vemos que estamos a punto de explotar, cerramos los ojos y nos volcamos hacia adentro. Si es necesario, nos retiramos del lugar, y analizamos las fuerzas que se desarrollan en nuestra mente, tratando de identificar sus causas, y viendo cómo nos afectan físicamente, alterando nuestras pulsaciones, respiración y otras funciones orgánicas. Hasta no calmarnos, no volvemos a interactuar con ninguna otra persona. 3. El nivel inferior. Aquí se desarrollan los pensamientos concretos, procesos psíquicos que nos permiten interpretar y procesar estímulos provenientes principalmente del entorno y el cuerpo, y ejecutar acciones en consecuencia. Por ejemplo, observar y analizar objetos materiales, como una silla o mesa, son actos del pensamiento concreto. Bajo la dirección de la atención, este modo mental nos permite resolver problemas de tipo más bien práctico, normalmente relacionados con elementos, herramientas, personas o procesos del mundo externo, actual y presente. Así, reparar una canilla, por ejemplo, requiere una alta dosis de pensamiento concreto, y muy baja de pensamiento abstracto. No hay filosofía en la reparación de una canilla, a no ser que mientras trabajamos nos pongamos a reflexionar sobre qué es exactamente ese objeto que emite agua. Mientras el pensamiento abstracto está más orientado al mediano o largo plazo, y a la planificación de acciones, el concreto apunta más al corto plazo, a la percepción inmediata del entorno, y a la ejecución de acciones en el presente. De esta forma, pensar en el sillón de nuestra casa es un acto de pensamiento inferior o concreto, mientras pensar en el concepto del sillón, abarcando a todos los sillones posibles, inclusive los que aún no han sido inventados, es una aplicación del pensamiento superior o abstracto. El pensamiento concreto es el que mejor utilizamos de manera consciente, y en consecuencia el que más aplicamos en el día a día. Es posible desarrollarlo o potenciarlo de diversas formas como, por ejemplo, manteniéndonos informados y analizando las noticias del mundo, leyendo el diccionario, para aprender nuevas palabras e incorporarlas a nuestro vocabulario, o mediante trabajos manuales o la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana, como hacer arreglos de diversa complejidad en el hogar. 4. El nivel mecánico. Los mecanismos psicomotrices, que incluyen, entre otros, a los instintos y reflejos, naturales o adquiridos, son procesos psíquicos que experimentamos como totalmente automáticos, ya que trabajan a altísima velocidad, actuando directamente sobre el cuerpo, para hacerlo funcionar, regularlo, protegerlo, o para dirigirlo en la expresión de sus capacidades motrices, profesionales, artísticas o deportivas. Algunos de estos mecanismos son innatos, como los que gobiernan a los sistemas del organismo, respiratorio, digestivo, circulatorio, entre otros, o los que nos protegen de amenazas externas. Otros se desarrollan o programan a lo largo de la vida, de manera consciente o inconsciente, como los que nos permiten caminar, saltar, bailar o practicar algún deporte, arte o actividad manual. Una vez generados, estos programas actúan casi siempre fuera del campo de atención, es decir, automáticamente, al darse ciertas condiciones, y generalmente con el fin de garantizar la supervivencia o el funcionamiento correcto del cuerpo en distintas situaciones. Los mecanismos psicomotrices incluyen a esos fenómenos tan particulares que conocemos como reflejos, por ejemplo, el que cierra la pupila para proteger el interior del ojo ante una luz muy intensa, e instintos, como el que, si tropezamos, nos lleva a poner las manos para amortiguar el golpe. Mecanismos adquiridos, o condicionados, son, por ejemplo, el que nos hace alejar la mano de una superficie caliente, o el que nos lleva a pisar automáticamente el pedal de freno al percibir el encendido de la luz de stop del automóvil que va delante. Todos los seres vivos poseen mecanismos instintivos, que caracterizan a cada especie, solo que los más primitivos no logran superarlos o dominarlos, y por lo tanto para ellos son una fuerza irresistible, que determina íntegramente el curso de sus vidas. Por otro lado, los seres más evolucionados, como algunos mamíferos avanzados, y, especialmente, el ser humano, pueden resistir conscientemente a sus propios mecanismos automáticos, y así moldearlos a voluntad, generando conductas más inteligentes, más adaptadas, a partir de fuerzas psíquicas superiores, ausentes en organismos vivos menos avanzados. Podemos enriquecer nuestros mecanismos psicomotrices practicando un nuevo deporte o arte, aprendiendo a interpretar un instrumento musical o ensayando movimientos corporales no acostumbrados, hasta que se programen, generando nuevos programas a nuestro servicio. Estos pueden incluir una forma de caminar más elegante, posturas más saludables, modificaciones en la gesticulación, o alguna forma de equilibrio o malabarismo, entre muchos otros. Nota 1.
El pensamiento abstracto es la herramienta del ser humano para crear y planificar. Cuando no lo utilizamos a conciencia, dejamos de generar ideas originales, y nos volvemos estructurados y rutinarios. Por otro lado, el pensamiento concreto es nuestro medio para ejecutar acciones. Cuando no lo aplicamos, nos volvemos excesivamente teóricos, dudamos demasiado, y no llegamos a concretar nuestras ideas. Nota 2. Pensamientos conscientes son los que generamos cuando estamos relajados, y sobre los que podemos imponer nuestra voluntad, al menos en cierta medida. Por esto es que nunca llegan a producir conductas o expresiones impulsivas o agresivas. Los subconscientes son los que aparecen espontáneamente, por ejemplo, cuando estamos alterados, o en los sueños, o cuando estamos distraídos, divagando mentalmente, o cuando nos dejamos llevar por creencias o premisas que ya no cuestionamos, ni evaluamos. Se originan y desarrollan fuera de nuestra atención, y nos pueden llevar a decisiones y conductas impulsivas, incoherentes o extremistas.